Y ya está en línea el diputado nacional José Luis Espert, con quien vamos a charlar un ratito. José Luis, buen día. Fabricio Sota es mi nombre. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gran saludo a usted, de la producción y los oyentes. Gracias por brindarnos estos minutos. José Luis, la primera pregunta es: mañana vamos a conocer el número de inflación, lo charlábamos recién, las expectativas no son buenas, quizás se supere un otro número simbólico, ¿no? El 8. ¿Cómo está analizando esta situación económica? Bueno, lamentablemente el retroceso en materia inflacionaria que hemos experimentado y que estamos experimentando durante el gobierno de Alberto Fernández es lacerante, directamente lastima, porque estamos hablando que para encontrar registros de inflación más altos que estos de hoy hay que retrotraerse a la hiperinflación. No estoy diciendo que vayamos a una hiper, no, simplemente marco el hito que para encontrar datos superiores a este hay que ir hasta la hiperinflación de hace 30 años casi, ¿no? Así que, de hace más de 30 años ya. Así que bueno, muy lamentable volver a tropezar con la misma piedra de otra vez una inflación alta, la verdad. Todo muy triste, otra vez con cepos cambiarios cuando ya fracasaron, con precios cuidados que ya fracasaron, la verdad. Es tan triste la realidad argentina, tan deprimente ver un gobierno como este que se repite en los errores de siempre. Hay futuro en Argentina, a pesar de todo lo que le digo, pero, a ver, le digo que hay futuro porque en algún lugar es tan de sentido común, tan elemental lo que tenemos que hacer. El problema es que ya hay mafias muy poderosas en Argentina, más ignorantes también, que lucran con esta Argentina miserable que provocan estos gobiernos desastrosos, ¿no? Porque lo que hay que hacer es de sentido común, no es que hay que recular en chancletas o surfear en esquí en los anillos de Saturno o inventar un círculo cuadrado. Es simplemente llevar cosas de la vida de sentido común a lo que es un país, por ejemplo. ¿Cómo no ganamos la vida a las personas? Comerciando, vendiéndole algo a un tercero que no hace lo mismo que nosotros. Bueno, el país no hace esto, vive con este veneno, este pescado podrido de la sustitución de importaciones. Por lo tanto, como nos dedicamos a poner todo el esfuerzo en sustituir importaciones, no nos dedicamos a venderle nada al mundo. Después, la gente no vino a pagar impuestos a la vida, vino a vivir la vida, a disfrutarla. Muy a pesar de ella paga impuestos, con toda la razón del mundo, porque cuando uno paga impuestos está dejando de hacer cosas que uno le encantaría hacer y no la hace para pagar impuestos. Por lo tanto, los impuestos que los estados le piden a la gente tienen que ser siempre muy moderados, muy bajos, y además le tienen que devolver a la plata esa que la gente paga con mucho público, le tiene que dar algo el Estado. Acá te la roban la plata de pagar impuestos, no te dan nada. Te dan educación, salud, justicia, diplomacia. Y la otra, con esto cierro mi comentario, para que haya generación de empleo, algo elemental, usted tiene que tener leyes laborales amigables con el empleo, no estas leyes laborales que ahuyentan a cualquier empresario que quiere contratar a un trabajador. Entonces, para crecer hay que conversar. Para que la gente gaste plata tiene que cobrar impuestos razonables, y tener un Estado chico, y para contratar trabajo tiene que haber leyes amigables con el empleo. Eso es lo que hay que hacer. Y eso no tiene ideología, es sentido común nada más. Estamos hablando con José Luis Espert. La pregunta tiene que ver con la relación entre la macro y la micro, ¿no? Es decir, todos los que nos están escuchando tienen problemas inmediatos de hoy, de cómo van a finalizar el día, incluso cuando vayan al supermercado, pero hay inevitablemente una relación con la economía macro que hoy está completamente desordenada en la Argentina. El próximo gobierno, el nuevo gobierno, sea del color político que sea, tiene que empezar por la macro, tiene que empezar por la micro. ¿Por dónde se ordena la economía argentina? Bueno, primera definición, no hay soluciones micro para lo chiquitito, para la persona, para la familia, para la empresa, para la pyme, con el desquicio, el desastre, el estropicio que es la macroeconomía, la cosa grandota. No quiere decir que sea más importante que la micro, todo lo contrario. Pero sin solucionar el bosque, jamás va a haber solución al arbolito o al árbol. Tenemos una macro completamente desquiciada. Entonces, dicho esto, bueno, ¿por dónde empezamos a ordenar la macro? Y ahí yo le diría, Argentina es un adicto
que lamentablemente tiene que pasar por el síndrome de abstinencia si no quiere morirse de la adicción. Es así de simple, y Argentina se está muriendo por la adicción populista que tiene, se está muriendo cuando uno ve la cantidad de personas pobres, la cantidad de marginales, la cantidad de villa miseria, la inseguridad, la droga, los chicos jóvenes que tienen posibilidades se van del país, los empresarios extranjeros se van del país, ya se van los empresarios nacionales del país. O sea, si uno quiere parar esta sangría, si uno quiere parar esta langosta, tiene que empezar por ordenar la macro, y parte de ordenar, esto es el morirse de Argentina si no cambia. El síndrome de abstinencia es que lamentablemente acá va a haber que pagar costos enormes para poder evitar morirnos de la adicción. Ahí quiero ir. Los costos enormes son, por ejemplo, que este gobierno de chantas que encabeza Alberto Fernández empiece a pagar los costos políticos que implica pavimentar el camino para que el nuevo gobierno tenga que pagar menos costos por todo el desquicio macroeconómico que generó el gobierno de Alberto Fernández, porque los gobiernos pasan, pero el país es uno solo, y la gente es una sola, la población es la misma. Entonces acá debería haber alguna actitud de estadista, o por lo menos de persona que empatiza con la sociedad de parte del gobierno de Alberto Fernández, y pagar parte de esos costos políticos que tiene que pagar también la sociedad. Por ejemplo, para ser bien concreto, así como el fin concreto de las cosas que Argentina tiene que hacer para que le vaya bien, Alberto Fernández debería dejar de cometer esta locura, este delirio en el cual está metido, que es endeudar con deuda externa al país para sostener un cepo cambiario insostenible. Entonces tiene que parar de este crimen que está haciendo en materia económica de endeudar con deuda externa al país, con todo el mundo que nos puede tirar un mango, lo tomamos, eliminar el cepo, unificar el mercado de cambios, liberarlo por completo, y para que el dólar no le flote como un barrilete sin cola porque usted no tiene reservas, se tiene que utilizar dos anclas. Uno, una prohibición total con el presidente anunciándolo por cadena nacional de la emisión monetaria para financiar el Estado. Y la otra, congelamiento total del gasto público en esta emergencia de acá a fin de año. De esa manera usted empieza a pavimentar el camino para el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno va a poder dedicarse a pensar mucho más en la enorme reforma estructural que Argentina tiene que hacer, apertura del comercio, reducción estructural del tamaño del Estado, cambio de todas las leyes laborales, para que baje la inflación, lleguemos a inflación internacional, y ese día podamos discutir si queremos adoptar al dólar, al euro, al real como moneda, o seguir con una moneda argentina. Esas reformas que tiene que hacer el próximo gobierno, que son muy de fondo, requieren necesariamente un gran apoyo político, digamos, ¿no? Porque en definitiva requiere medidas importantes. ¿Hay margen para hacerlas despacio, o quien gobierne y salga victorioso y fortalecido con la voluntad popular tiene que hacer una política más de lo que llamamos habitualmente shock, ¿no? Versus el gradualismo, esta vieja discusión que se planteó claramente en el gobierno Mauricio Macri 2015-2019? Y acá lo más importante al principio, después podemos discutir el shock gradual, es el GPS, ¿no? En la dirección del GPS. La dirección del GPS argentina está totalmente equivocada a la luz de los resultados, no lo estoy hablando en teoría, ¿no? O sea, cuando uno ve los niveles de miseria, de marginalidad, droga, inseguridad, el desastre educativo que es Argentina, no se da cuenta que hay algo que acá anda muy mal. Ahora acá hay muchos cambios estructurales que por definición van a requerir gradualismo. A ver, usted tiene que cambiar todas las leyes laborales, la ley de contrato de trabajo, la ley de convenciones colectivas de trabajo, la ley de asociaciones profesionales. Esas leyes por definición son leyes. Tiene que mandarlas al Congreso, en el Congreso se discutirán y cambiarlas. Sí puede hacer algunas otras cosas, se pueden hacer de shock, por ejemplo, cortar el chorro a cero de la plata que reciben estas mafiosas y corruptas organizaciones sociales, con la excusa de darle planes sociales a los que necesitan planes, hay que cortarlo de un día para el otro. Y la plata que vaya al beneficiario del plan, no a las mafias estas que por si fuera poco, son tan miserables que le cobran un diezmo para que la plata le llegue al beneficiario de un plan. La otra cosa que puede hacer de golpe es, además de pasarle cero plata a las organizaciones sociales, hacer una auditoría de todos los planes sociales, eliminar los truchos, porque es un robo,
y a los no truchos empezar a condicionarlos en el tiempo y condicionarlos a que la gente termine la primaria, la secundaria y desarrolle alguna actividad. En fin, hay de todo. La apertura al comercio. En cuanto al comercio, que Argentina no comercia con nadie, es la economía más cerrada del comercio del mundo, motivo por el cual ha destruido a su sector exportador. Por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, la pesca, una destrucción total. Bueno, usted puede hacer cosas de shock, por ejemplo, eliminando todas las restricciones cuantitativas que hay para exportar y para importar todas, y empezar a discutir gradualmente los niveles arancelarios que Argentina tiene que tener para ser un país normal y no el país que cobra los mayores aranceles a la importación del mundo, como es este. Hablamos con José Luis Espert. Hay de todo. La última cortita y de corte político. ¿En qué está en este momento su posible incorporación a Juntos por el Cambio? Se decía que se estaba frenando, que había habido algunos chisporroteos. ¿Cómo está ese tema? No, está todo muy bien. Obviamente que algunos sufrirán dolores de parto por el ingreso del liberalismo en serio que representamos nosotros de Avanza Libertad, pero el nuevo espacio opositor que estamos conformando con Juntos por el Cambio se agranda con la presencia de los liberales y le da una fuerza que Juntos por el Cambio y no tiene en materia económica con todas las reformas que hay que hacer. Así que yo veo un win-win, como se dice, en este nuevo espacio opositor que estamos conformando. Juntos por el Cambio se ve renovado, tiene un gran turbo con la reforma estructural que Argentina tiene que hacer, y nosotros, por otro lado, como liberales, tenemos todo el desarrollo territorial gigantesco que tiene Juntos por el Cambio en el país, lo cual también es una ganancia para nosotros. Así que esto es una ganancia para la sociedad, en definitiva, para la gente, donde el espacio opositor más grande al kirchnerismo, que es lo peor que le pasó a la democracia argentina, ahora va a incorporar institucionalmente a los liberales para que tengan una silla dentro de esa mesa en un pie de igualdad con el PRO, los radicales, la coalición cívica y el peronismo de Pichetto. Así que yo lo veo ganancia y esto sin duda va a terminar un buen final. José Luis Espert con nosotros. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Brisas. Un placer, muy buenos días. Chau. Un gran saludo a toda la audiencia.